sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Y bueno, es viernes y como todas las semanas le damos la bienvenida al doctor Gilberto Herrera Ruiz, quien es senador de la República y pues va a platicar con nosotros el día de hoy sobre el trabajo que se está realizando precisamente en este órgano legislativo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy a gusto aquí siempre. Doctor, que nos cuente, se está trabajando ya con este proyecto de la reforma electoral, el denominado Plan B. ¿En qué consiste este proyecto, doctor? Que nos cuente un poco, que nos explique para los que no estamos tan al tanto. Bueno, había una gran reforma electoral que involucraba cambios constitucionales y eso se desechó. Entonces, por eso le llaman un Plan B, porque la única opción ahora es en ley general, los cambios que permita una ley general en temas electorales en ese sentido. ¿Por qué hablamos esas diferencias? Porque en la constitucional necesitas 2/3 partes y no se tienen claramente. Y en una ley general con mayoría, o sea, 50% más uno, se puede aprobar. Y ese es el esquema. ¿Por qué alcances tiene? Son más limitados porque no puede proponer nada que se contraponga a la Constitución. Mientras la Constitución es nuestro techo y por lo tanto todo lo que se ponga ahí es posible, abajo no, abajo tiene que ir acorde a lo aprobado arriba. De tal manera que en ese tema, por ejemplo, no se pueden tocar los plurinominales porque están establecidos constitucionalmente, que era una de las ideas, reducir el número de plurinominales. Se ha abusado de ese término. Antiguamente los plurinominales era un espacio para darle a los partidos que no eran una representación y a ciudadanos que no tenían una representación un espacio. Y se empezó a usar por los partidos pues para recomendados, familiares, líderes, etcétera. Ya has visto que nadie realmente representa a la población. Asumiendo que llegaron ahí gracias al presidente del partido en turno, pues se alinean en ese sentido. Entonces las discusiones son muy diferentes. O sea, cuando estás con gente que llegó por el voto, está preocupada por sus... y sobre todo ahora que hay reelección, por la gente que confió en él. Y ahora no, los plurinominales esos no les importa, y en ese sentido la discusión cambia. Entonces, la idea era reducirlos enormemente, porque además son un costo económico muy alto, y te digo, ya han perdido esa representación que se buscaba. De tal manera que, bueno, en el Plan B eso no se puede tocar, pero sí los salarios de los funcionarios, que son enormes. Ya ves que su único pretexto es que ganan más que el presidente, mucho más. Ojalá y ganaran más. ¿Hablando de los del INE o...? Del INE. Ojalá y ganaran simplemente más. No, ganan mucho más que el presidente y lo que han argumentado es que mientras el presidente no paga servidumbre, ellos sí tienen que pagar. Espero que le paguen a su servidumbre enormes salarios de tal manera que sí, sea ese el complemento en ese sentido. Entonces, esa es una cuestión, reducir la burocracia dorada del INE, que no van a desaparecer los módulos y todo lo que ellos están tratando de argumentar. Desaparece una parte importante de burocracia, de tal manera que se reduce los ahorros. Se esperan que lleguen a 3,000 millones de pesos cuando pues eran mucho mayores en la reforma propuesta constitucional. Hacer una democracia más barata. Aquí el voto es más caro que Francia, que Estados Unidos mismos, con todo lo que tú ves que se gasta, etcétera. Entonces, hacer una democracia más barata, ese es, yo creo, el principal propuesta del Plan B. Lo vamos a discutir ya en las comisiones la próxima semana y esperando la misma próxima semana se vote. Lo que estamos recibiendo realmente ya es la parte final. Lo había aprobado el Senado, la Cámara de Diputados lo aprobó con modificaciones. Nosotros tenemos que aprobar esas modificaciones y ya una vez aprobado ya se puede publicar y por lo tanto ejercer. Entonces esperamos, lo que nos están planteando en la mesa es que próxima semana se reúne la Comisión de Gobernación junto con la de Puntos Constitucionales y se aprueba ahí para pasar al Pleno, esperemos miércoles o jueves. Ustedes han hablado de una reforma al INE en donde se podían también, por ejemplo, desaparecer los órganos locales. Todo esto también se ha quedado por lo menos ahí. Sí, queda pendiente eso porque eso ya es un tema constitucional.
Ahora, ¿qué otros temas también trae este Bueno, plan B incluidos? las siguientes prioridades entre la agenda del Partido Morena es la Ley General de Aguas, es la otra prioridad, la cual también vamos a impulsar. Hay una línea que están tratando de introducir, sobre todo los industriales y gobiernos municipales que se han visto beneficiados con la presión del agua, argumentando que lo que se mandató en 2012 en cuanto al derecho humano al agua es simplemente estimular, establecer una ley que vaya acorde a eso, pero no modificar la ley de aguas nacionales. Nosotros estamos proponiendo abrogar esa ley de aguas nacionales y por lo tanto emitir una nueva ley general de aguas. Y esa es la discusión ahorita que se está dando, en el sentido de parar pues esto y que se pueda seguir privatizando el suministro de agua potable. Eso es ahorita la discusión que tenemos. Hablan que la ley que estamos tratando de proponer es muy costosa, en el sentido de lo que significa darle el derecho a todo mexicano de 50 o 100 litros de agua de acceso. Pero es un derecho humano y aunque sea costoso, también fue costoso llevar electricidad a todos los mexicanos, al 99%, y lo mismo será costoso, pero es una gran inversión que este país necesita hacer. Entonces estamos discutiendo, se va a defender, esperamos que febrero, marzo sean las discusiones y lleguemos a la votación en marzo para que pase a diputados el 15 de marzo, es nuestro plan a más tardar, y se vote antes de que acabe el periodo el 30 de abril. Hay intereses importantes que grandísimos. El agua es un gran negocio, siendo un bien nacional al que no se le ha dimensionado un costo, un precio. Tú puedes tener una concesión, imagínate, de 1 millón de metros cúbicos, pagas 7,000 pesos al año por ella, es todo lo que tienes que pagar, y puedes vender cada metro cúbico a 30 pesos a un fraccionamiento y son 30 millones de pesos que te dan anuales. Ojalá las concesiones fueran de 1 millón de metros cúbicos, estás hablando de 100, 200, hasta 800 millones de metros cúbicos. Entonces mete el gran negocio, ya viste la priorización del acueducto 2, ¿sí? Son 300 millones de metros cúbicos, ¿a cómo lo estamos pagando? ¿A cómo los pagará esta empresa española? ¿Sí? 4, 5, 10 pesos, o sea, por muy barato que lo estén dejando, haz cuentas y verás que ya son 3,000 millones de pesos que se van del país en ese sentido, nada más por llevar agua, y ya viste que ni responsables son del mantenimiento y de la reparación de lo mismo. Claro. Ahora doctor, hubo aquí un evento, un tema polémico, porque seguramente no lo puede usted bien responder, de lo que ha sucedido en Morena, de que hubo por ahí un evento. Ahí por ahí había un medio de comunicación que decía, bueno, es que se han sumado personajes que son polémicos para el estado de Querétaro. ¿Usted qué posicionamiento tiene sobre este tema, doctor? A ver, de nuevo, perdóname. Hay algunos personajes que algunos consideran que no deberían de pertenecer a Morena por su pasado que han tenido en sí, en claro. Bueno, es un tema que el partido tendrá que decidir. Sí, te entiendo perfectamente. Morena, y tú lo ves en la bancada, incluso del Senado actual, hay gente que fue panista, priista, etcétera, y que ha regresado, de hecho, de nuevo para allá. Sí, o sea, estamos hablando del oportunismo político, ¿sí? O sea, ver qué partido, sin importar qué ideología tiene, me da un espacio para poner una candidatura, y Morena, que es un partido nuevo, abierto las puertas en sentido, y tendrá que ser el partido a quién recibe y a quién no, y ahorita en este momento, como se abrió el año pasado, se recibió a todos, pero de ahí a saber quién puede tener una candidatura o no, eso lo tiene que ser el partido. O sea, hubo una decisión de abrirle a todo mundo el espacio, sí, pero eso no significa que puedan tener una candidatura o no, y eso es lo que va a tener que definir de alguna manera el partido en el sentido ideológico. O sea, los partidos han cometido un gran error, buscan buenos candidatos, no, deben de buscar buenos gobernantes y después ver si ese buen gobernante puede ser un buen candidato, y entonces sí. Entonces, eso es lo que está haciendo Morena, ya no solamente pensar en candidaturas, sino pensar en gente que sea un buen gobernante y después valorar si ese personaje que va a ser un buen gobernante puede ser un buen candidato, y bueno, si no lo es, entonces buscar a otra persona, pero si cumple con ambas, entonces sí, lanzarlo en ese sentido. Y yo creo que eso es lo vital. Y ya buscando un buen gobernante en el sentido de los principios que maneja el partido, pues ya valorará si esta persona realmente cumple o no, y sobre todo si fue expriista o expanista y gobernó, ver si coincidió en su tiempo de gobierno con los principios que maneja Morena en ese sentido. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por estar con nosotros ustedes, en esta mañana, espacio. y platicamos la próxima semana. Gracias, mi amor. Gracias, doctor. Continuamos con más.